En este lugar se fundó lo que hoy se conoce como la Ciudad de México. Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. El historiador francés Paul Bain escribió que la historia es un palacio cuya extensión nunca descubrimos enteramente y del cual no podemos divisar a la vez todos los ángulos, de suerte que no nos aburrimos nunca en ese palacio en el que estamos encerrados. Hace 700 años, en este mismo lugar, que no era más que un pedazo de tierra en mitad de 5 enormes lagos, un eclipse total de sol entre las 11 y las 11:06 de la mañana cubrió de sombras todo el valle. La civilización que trazó aquí, sobre el agua, una ciudad imposible, estableció esa fecha, haciendo los ajustes necesarios para que así aparecieran en los códices y los relatos como el momento fundacional de la capital. Según el arqueólogo mexicano Matos Moctezuma en su libro Tenochtitlan, que traigo aquí en este dispositivo, puesto que es prácticamente imposible de conseguir, aquí en este libro, Matos Moctezuma dice lo siguiente: entre las crónicas que señalan el año 2 Cali, es decir, 1325 como el de la fundación de Tenochtitlán, tenemos la crónica Mexicayotl de Álvaro Tezosomoc, la de Chimalpaín, la leyenda de los soles, los anales de Tlatelolco y el Códice Mexicanos. Hoy volvemos al Palacio de la Historia, a una de sus más recónditas galerías, guiados por la máxima de Marco Tulio Cicerón: Historia Magistra Vitae. La historia es la maestra de la vida. No se vaya, aquí la historia se junta con la literatura, con la leyenda, con la ciudad, pues como dijo el historiador británico Pocock, las sociedades tienen muchos pasados, tantos como construyeron o imaginaron los grupos que coexistieron en ellas. Como todas las semanas, les recuerdo que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era probablemente la vida misma. Estamos pues en la otra aventura, 700 años de la Ciudad de México. Cuando los mexicas llegaron al Valle de México, no tenían tierra ni nombre, dormían en cañas y bebían de charcas. No eran aún un imperio, ni siquiera un pueblo, eran un presagio. En su hambre violenta y su astucia, entendieron que para fundar algo más que una choza, había que fundir historia con sangre. Por eso pidieron al señor de Culhuacán una mujer noble. No una esposa, una madre para los hijos de su dios, Coxcoxtli, descendiente de los toltecas. Accedió. Les fue dada su hija. No sabía, ¿cómo podría saberlo?, que los ojos mexicas no veían a una princesa sino a un símbolo ritual. Fue simple y brutal. La joven fue sacrificada y su piel desollada con delicadeza. La vistió una sacerdotisa que danzó con ella bajo la mirada del pueblo. Era el cuerpo convertido en emblema, la piel como legitimidad de su presencia inexorable. Luego invitaron al señor de Culhuacán. Le ofrecieron honores, asiento, copal. Cuando la sacerdotisa apareció cubierta por la piel de su hija, Cocoxtli gritó. El relato figura en varias crónicas coloniales, en la historia de las Indias de Nueva España de Fray Diego Durán, escrita en el siglo XVI. Se describe el horror del señor de Culhuacán al reconocer a su hija en la piel vestida por los sacerdotes mexicas. Comenzó a llorar y a hacer grandes voces y lamentos al ver el cuerpo de su hija desollado y puesto en figura de diosa. Hernando Alvarado, Tezosomoc, en Crónica Mexicayotl, lo menciona también subrayando que el acto no fue solo religioso sino político, una afirmación de soberanía por parte de un pueblo que hasta entonces había vivido al margen. Recuperé ese episodio hace no muchos años aquí, en la ciudad, imprescindible, y publicado por Ediciones Cal y Arena en este libro. Esta no es solo una anécdota bárbara, sino una clave de la lectura. La fundación de Tenochtitlan no fue, ni mucho menos, una historia de integración pacífica. Fue ruptura ritual con las estructuras heredadas, un gesto de apropiación absoluta, la toma del linaje, del cuerpo y del mito ajeno para construir uno nuevo.
como Xipetotec, el dios al que se ofrecían las pieles humanas para asegurar la renovación del maíz, los mexicas entendieron que todo nacimiento exige un cadáver. Su imperio empezó con una piel ajena. Lo sabían, lo aceptaron, lo bailaron. Desde entonces, la historia de México ha repetido este patrón más de una vez. Alianzas construidas sobre cuerpos sacrificados, legitimidades que nacen del despojo. La escena no se olvida porque marca el modo en que el poder se impone y se justifica. El mito no solo cuenta un origen, también señala una forma de hacer historia, una que en muchos sentidos sigue vigente. En su libro Historia del Nombre y de la Fundación de México, publicado por el Fondo de Cultura Económica, el escritor italiano Gutierre Tibón nos cuenta algunos aspectos y pasajes del peregrinaje mexica en la búsqueda del lugar donde los dioses querían que se fundara la ciudad. De esa tierra prometida, Tibón nos dice que la Ciudad de México, antes de ser México Tenochtitlan, se fundó en otra parte. Así lo cuenta. Así como hay una Jerusalén terrestre y una celeste, dice, también existió en el pensamiento de los aztecas una Ciudad de México celeste, donde se verificó el drama cósmico que debía condicionar la mística de la ciudad terrestre. La primera fundación de México y su apocalíptica destrucción nos ayudan a descubrir las raíces ocultas de su segunda fundación y de su doble nombre, México Tenochtitlan. La luminosa capital azteca fue edificada muchos decenios antes de la llegada de los peregrinos al Valle de México, en la cumbre de Coatepec, lugar que de acuerdo a la mitología es la cuna de Huitzilopochtli, el dios del sol y de la voluntad, patrón de la guerra y de las tácticas bélicas, de las batallas y del fuego. Dice Gutierre Tibón que fue el propio Huitzilopochtli el que mandó edificar la ciudad, sus templos y el juego ritual de pelota. Interpretaciones del Códice Durán, escrito por el fraile novohispano Diego de Durán en Coatepec, como por arte de magia. El agua se tendió por todo aquel llano haciéndose una gran laguna, la cual cercaron de sauces, sabinos y álamos. Aproximadamente en el año de 1168, la furia de Huitzilopochtli cayó sobre Coatepec y este pidió a sus habitantes que alzaran la ciudad y siguieran su peregrinaje, comenzando por Aztlán. En el año 1116 después de Cristo, según el Códice Boturini. Fue en 1247 cuando llegaron al cerro de Chapultepec. La llegada a la tierra prometida, como ya hemos mencionado, está fechada en el año de 1325, basándose en el Códice Durán. Basándose en él, Gutierre Tibón menciona que el Templo Mayor de México, Tenochtitlan, es una fiel réplica de Coatepec, con su gran pirámide consagrada al sol Huitzilopochtli. Uno de los escritores mexicanos que dedicó su vida y su trabajo al recuerdo de nuestro pasado, un promotor incansable y un gran historiador que llegó a combatir el paso destructivo del tiempo, fue Enrique Flores Cano. Murió, por cierto, hace apenas 2 años. Su postura ante la historia del humanismo sin añadiduras, eso es lo que lo definiría. Aquí, en este libro que tengo, La función social de la historia, publicado por Taurus, por cierto, ya de manera póstuma, en La función social de la historia puede usted encontrar los vértices de su labor como historiador, como espectador privilegiado del pasado. Decía Paul Ricoeur que al final del análisis se puede decir que el historiador no conoce el pasado, sino solo su propio pensamiento acerca del pasado. De ser así, los estudios de Flores Cano sobre el México prehispánico nos dejaron el pensamiento de un intelectual muy serio, quien buscó en la historia infatigablemente lo propio y lo diverso. Escuche usted a Flores Cano. Contra las pretensiones absolutistas de quienes desearon imponer una iglesia, una forma específica de Estado o un orden social único para toda la humanidad, la historia muestra, con la erosión irrevocable del pasado del tiempo sobre las creaciones humanas, que nada de lo que ha existido en el desarrollo social es definitivo ni puede aspirar a ser eterno.
Este libro publicado por Tauros, es el único de los del historiador mexicano que no está dedicado a México, sino a la historiografía universal. Puede ser utilizado como una guía, como un faro, diría yo, para adentrarse en las profundidades de cualquier pasado remoto. Puede verse como el testamento de un historiador central en la historia del pensamiento mexicano reciente. Un poema de José Emilio Pacheco abre la puerta a la función social de la historia de Enrique Florescano. Se trata de Contraalegría, del libro Tarde o Temprano. Escuche usted, mi único tema es el que no está y mi obsesión se llama lo perdido. Mi punzante estribillo es nunca más. Y sin embargo amo este cambio perpetuo, este variar segundo tras segundo, porque sin él lo que llamamos vida sería de piedra. No se vaya, seguimos aquí en la otra aventura. Una biografía nunca penetra del todo en el personaje que nos describe. El hombre está en sus obras, el poeta en sus versos. La verdadera biografía del poeta está en los poemas, hitos clavados en su marcha espiritual. El poeta, en el curso del tiempo, es, y a la vez, deja de ser el mismo. Como todo hombre y como toda vida. Lo anterior es un apunte de Ramón Shirawa al poema canónico de las letras mexicanas, Piedra de Sol, de Octavio Paz. Un poema que pudo ser escrito desde cualquier atalaya del tiempo. Un poema circular que erigió una ciudad de letras. Su inicio, su final, nos devuelve a la fundación de un mundo nuevo. Al mundo y al momento místico en que no había nada y sin embargo todo estaba dicho ya por el caudal de la historia. Por eso hemos traído a esta sección, no podría faltar, un fragmento de Piedra de Sol. No se lo pierda. Seguramente usted ha escuchado ya estos versos. Un sauce de cristal, un chopo de agua, un alto surtidor que el viento arquea, un árbol bien plantado, más danzante, un caminar de río que se curva, avanza de un rodeo y llega siempre. Yo traigo aquí algunas ediciones, hay muchas, en la de Tezontle, de el Fondo de Cultura, otra más, lecturas de Piedra de Sol. Escuche usted. Un sauce de crista, un chopo de agua, un alto surtidor que el viento arquea, un árbol bien plantado, más danzante, un caminar de río que se curva, avanza, retrocede, da un rodeo y llega siempre, un caminar tranquilo de estrella o primavera sin premura, agua que con los párpados cerrados mana todas las noches profecías, unánime presencia en oleaje, ola tras ola hasta cubrirlo todo, verde soberanía sin ocaso como el deslumbramiento de las alas cuando se abren en mitad del cielo, un caminar entre las espesuras de los días futuros y el aciago fulgor de la desdicha como un ave petrificando el bosque con su canto, y las felicidades inminentes entre las ramas que se desvanecen. Horas de luz pican ya los pájaros, presagios que se escapan de la mano. Una presencia como un canto súbito, como el viento cantante en el incendio. Una mirada que mantiene en vilo al mundo con sus mares y sus montes. Cuerpo de luz filtrado por un ágata, piernas de luz, vientre de luz, bahías, roca solar, cuerpo de nube, color de día rápido que salta. La hora centellea y tiene cuerpo. El mundo ya es visible por tu cuerpo. Es transparente por tu transparencia. En el taller de la otra aventura, sugerimos, recomendamos, ofrecemos y mostramos diversos libros, en ocasiones películas, que tienen que ver con el tema que hoy tratamos. Estoy aquí frente a un mapa de México Tenochtitlan, 1325, fecha de la fundación de eso que conocemos como Ciudad de México. Mire usted, primero que nada, Historia de la vida cotidiana en México, primer tomo, gran obra coordinada por Pilar Gonzalo Aispuro. Este mapa de México Tenochtitlan, de Miguel León Portilla y Carmen Aguilera, es notable y está publicado por Conaculta.
Este viejo libro, por desgracia casi inconseguible, que es magnífico, La Capital, la historia de la Ciudad de México, de Jonathan Candel. Es una historia de toda la ciudad, incluso hasta tiempos modernos, pero aquí está contenida la fundación de México Tenochtitlan. Este libro notable que está en los famosos libros de Porrúa, usted lo sabe, La Ciudad de México, de José María Lafragua y Manuel Orozco Iberra. Otro viejo libro, no se consigue fácilmente, pero si a usted le interesa puede estar en la biblioteca. Artemio de Valle Arizpe, Historia de la Ciudad de México según los relatos de sus cronistas. También puede conseguirse en el Fondo de Cultura Económica. Y este libro que se publicó en Conaculta hace tiempo, ni más ni menos que por Eduardo Matos Moctezuma, una de nuestras voces más conocedoras de lo que fue ese momento de descubrimiento del Templo Mayor. En el taller de la otra aventura. Nunca antes un sábado fue tan divertido. ¿Será normal siempre estar de buen humor? Descúbrelo. Llega a tiempo a la estación para subirte al tren del meme con Mara Durón y Hernán Hochstrasser. Sábado, 12 de la tarde, por ADN 40. ¿Por qué a veces te despiertas a las 3 de la mañana? Despertarse en la madrugada y tener problemas para volver a dormir es una situación molesta para muchas personas. Este trastorno en el sueño puede ocurrir entre las 3 y las 5 de la mañana y tiene una explicación científica. Según los expertos, tiene que ver con una baja de niveles de azúcar en sangre. El descenso de la glucosa provoca la liberación de hormonas del estrés, mayor cortisol y el aumento de la adrenalina. Estos tres factores alteran el sueño profundo y provocan que las personas interrumpan su descanso. Para no despertarse en la madrugada, reduzca el consumo de grasas saturadas, proteínas moderadas y pocos carbohidratos. Los ajustes alimenticios ayudarán a mejorar el descanso nocturno. Sin embargo, existen otros factores que pueden alterar el sueño, como lo son el estrés, la ansiedad y el consumo de ciertos medicamentos. Además, se sugiere evitar la exposición a pantallas, celulares y televisores antes de dormir. Y por supuesto, cualquier síntoma que tengas, consultar a un médico, ya que el sueño es fundamental para la salud. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. La información desde su punto de origen. Somos el enlace para que tu voz sea escuchada. Cubrimos cada punto del mapa para mostrarte tu ciudad en tiempo real. Con Viridiana Hernández. Lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Por ADN 40. Siempre conmigo. La industria de los videojuegos crece cada vez más en el mundo. Se trata de un sector económico que genera altos dividendos, así como múltiples modelos de negocios nuevos, lo que significa una oportunidad de desarrollo para profesionales de diversas áreas. Por ejemplo, el 20% de los empleos relacionados con la creación de videojuegos están ocupados por programadores, también conocidos como desarrolladores. Los artistas 3D y 2D suponen el 17% del total de puestos de trabajo relacionados con los videojuegos. Ellos son los responsables de modelar todos los elementos del videojuego, tales como personajes, paisajes y objetos. Los diseñadores de videojuegos representan el 8% de los trabajadores de este sector. Son los encargados de escribir el relato y la trama del videojuego a través de un guión. Los animadores se encargan de que las tramas creadas por los diseñadores y plasmadas en papel o en un medio audiovisual cobren movimiento. El productor de videojuegos se encarga de gestionar y organizar el plan, los recursos humanos y los medios técnicos involucrados en el desarrollo de un videojuego. Se trata de un profesional escaso en el sector. De la mesa de novedades, mire usted, la editorial Era y Ediciones La Rana nos han hecho llegar El silencio del gato, de Alberto Ruiz Sánchez. El ritual del ronroneo. El gato en la madrugada va a ronronear en mi pecho, con su penumbra pausada, sobre mis piernas avanza, se acerca tan sigiloso que casi no me despierta. Un fragmento del primer poema del Silencio del Gato, Ediciones Era, Alberto Ruiz Sánchez. Seix Barral, Lauren Sexit, Kafka no quiere morir. Robert, máteme, si no, usted es un asesino. Estas fueron las últimas palabras de Franz Kafka antes de morir. Iban dirigidas a Robert Klopstock,
el joven estudiante de medicina que aliviaría su sufrimiento en un sanatorio cerca de Viena. Kafka no quiere morir, Seix Barral. Tusquets sigue publicando la obra completa de José Emilio Pacheco. En esta ocasión acaba de publicarse Ramón López Velarde, José Emilio Pacheco. Pacheco era un ensayista notable, un traductor, un historiador, un difusor y ante todo un gran poeta, un compañero de López Velarde. Tusquets, José Emilio Pacheco, López Velarde. De la mesa de novedades. En 1974, Salvador Novo publicó un breve ejemplar titulado Los paseos de la Ciudad de México. En el último fragmento del libro, Novo hace una remembranza sobre la fundación de la ciudad y nos cuenta que, en uno de tantos desahucios, los mexicas vinieron a dar a Chapultepec y como eran muy belicosos, se habían vuelto muy precavidos y construyeron en el cerro albarradas y fortificaciones. Como lo sugiere en el título del libro, las crónicas de Novo son un recorrido histórico y literario por algunos de los trazos más emblemáticos de la ciudad. Reforma, Bucareli, La Viga y, por supuesto, la Alameda. En uno de los textos, titulado Acta de Nacimiento de la Alameda, Novo nos dice: ¿cuántos buenos siglos? Casi todos los virreyes, todos los presidentes, ambos emperadores, los gobernadores del distrito, los presidentes municipales y oradores cívicos, los paseantes románticos, todos pasaron por la Alameda y algunos en ella dejaron su marco. Primer estirón de la ciudad virreinal hacia el poniente, más allá de la traza sin jardines. Primer paseo, sitio de heterogénea convergencia de nobles y plebeyos, criollos e indios, carruajes, jinetes, peatones, cuturracos y léperos. Hoy mira con igual tolerancia llegar a cruzarla a los turistas que toman fotos, deambular a los vagos, dormitar a los ancianos, llenarla de foquillos la Navidad, de globos los domingos, apagarse, alejarse, anémica de smog, atendida a veces en sus dolencias de anciana, ella permanece. En 1946, el arqueólogo y antropólogo Alfonso Caso publicó su ensayo El águila y el nopal. En distintos momentos de su texto, Caso insiste en que sin la estructura imperial mexica, la estructura de la Nueva España habría sido imposible. Escúchela usted. Ocurre preguntarse, ¿qué fuerza había en el pueblo azteca que lo hizo sobreponerse a sus contemporáneos más poderosos, más antiguos en el dominio del valle y más cultos? Quizá el símbolo de la función de la ciudad, dice Alfonso Caso. Quizás este símbolo sea capaz de revelarnos esta fuerza que radicaba en la nación azteca y en su cultura. Indicamos cuál era la idea fundamental que constituía el eje del pensamiento que los mismos aztecas tenían del objeto de la vida individual y colectiva. En suma, de su filosofía. En este ensayo, Caso explica el nombre de México como resultado de la decisión mexica de fundar la capital de su imperio en el lago de la Luna. Tenochtitlan, apunta este escritor mexicano, es la ciudad fundada en el centro del Metzilpan, que rememora aquel otro lago que rodeaba la isla de Aztlán. Ahí estaba la isla que se llamaba México, de Mestli, luna, Xictli, ombligo, centro, y Co, lugar, dando en su composición en el centro de la luna, por el centro del lado de la luna. En el libro del que hablamos y que traigo aquí en este dispositivo, Historia del Nombre y de la Fundación de México, Gutiérrez Tibón, en este libro apunta Gutiérrez Tibón que existen muchas otras interpretaciones sobre las sílabas que componen la palabra México. Según este, son al menos 12, en las cuales la primera sílaba es apócope de metl, es decir, maguey, y otros 14 en función de mestli. Estas dos vertientes podrían conciliarse de acuerdo con el presbítero tapatío José María Arreola, quien tenía la tesis de que la espuma de los magueyes guarda semejanza con el aspecto del astro nocturno, la luna.
Otras interpretaciones menos populares dicen que la palabra México sería tierra de arañas, porque en otomí mexi significa araña o tierra estrecha. De acuerdo con la lengua vasca, así como también tierra del pueblo bajo la lava o lugar manantial, según Francisco Sahagún de Arévalo. De acuerdo con Gutiérrez Tibón, son al menos 61 etimologías las que han sido propuestas. Algunas de ellas y de sus creadores son las siguientes, le voy a mencionar solo algunas. Lugar entre magueyes, de Enrique Juan Palacios. Lugar en el ombligo de maguey, según Motolinía y Torquemada. Ciudad de la Luna o Salenópolis, según Diego José Abad. Lugar de los hijos de la Luna, según Cristóbal de Castillo. En la venerable Piedra del Maguey, según el Códice Mendocino. Fue Marc Bloch quien dijo que el espectáculo de las actividades humanas está hecho para seducir la imaginación de los hombres. Como todas las semanas, usted encontrará aquí un espacio para la felicidad de las frases célebres. Escuche usted esta. El tiempo presente y el tiempo pasado, ¿acaso estén presentes en el tiempo futuro? Tal vez a ese futuro lo contenga el pasado. Si todo el tiempo es un presente eterno, todo tiempo es irredimible. T.S. Eliot. Hemos llegado al final de esta emisión y de esta aventura sobre los 700 años de la Ciudad de México. Soy Rafael Pérez Gay y los espero aquí la próxima semana. Abres una puerta y aparece un mundo. Eso es un libro.